Hoy día vamos a hablar sobre salud mental y vamos a hablar sobre la salud mental de los adolescentes. Si ya antes de la pandemia se sabía que los adolescentes tenían problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de abuso de sustancias, ¿cómo los ha afectado esta pandemia? ¿Tiene usted hijos, hijas adolescentes, señora, señor? Pues este programa le va a interesar. Cristian Martínez Monge, él es psicólogo especialista en niños y adolescentes y está con nosotros a través de la vía digital. Cristian, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Hola Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes también y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Cristian, por dedicarle, como le digo a todos los invitados, tu tiempo tan valioso en estar con los oyentes de RPP Noticias. Cristian, ya se sabía, ¿verdad? Lo hemos conversado contigo muchísimas veces, que los adolescentes, los niños ya tenían problemas desde antes de la pandemia, ¿verdad? Hemos hablado tanto de la depresión del adolescente, de la ansiedad del adolescente, abuso de sustancias, etcétera. Quizá la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué predispone a los adolescentes a que tengan, digamos, esa mayor frecuencia de trastornos de salud mental que ya estaban documentados incluso antes de la pandemia? Interesante pregunta. De hecho, definitivamente lo que hay una predisposición tiene que ver muchísimo con la historia de cada persona. En la adolescencia no hay nada nuevo. Absolutamente nada de lo que les pasa a los adolescentes en problemas de repente de desarrollo, de salud mental, es nuevo. ¿Por qué digo que no es nuevo? Porque en la adolescencia lo que están haciendo es manifestar, actuar, ¿no? Actuar algún tipo de dolor, algún tipo de problema, algún tipo de ausencia que han ido sintiendo desde la etapa de la niñez o la infancia, donde obviamente son etapas en donde el niño, la niña está más pendiente, hace más caso a las autoridades, al papá, a la mamá, a los cuidadores en general, ¿no? A los profesores, pero ahora en la adolescencia lo que hacen es procesar, ya comienzan a darse cuenta de distintas cosas y comienzan a, entre comillas, a rebelarse ante situaciones, problemas que vivían antes y no podían procesarlas, ¿no? Entonces, cuando dicen, mi hijo tiene rabia, ¿no? Mi hijo adolescente tiene mucha rabia y grita, y antes cuando era niño no gritaba, era bien tranquilo, era bien pasivo, claro, sucede que en la niñez se callaba todo eso, lo guardaba, y ahora en la adolescencia sale, explota, ¿no? De repente algunos papás dicen, mi hijo antes hablaba bastante, se comunicaba mucho, era muy sociable cuando era niño, pero ahora en la adolescencia se ha vuelto muy huraño, muy callado. ¿Por qué? Porque ha comenzado a darse cuenta que hay situaciones que no están ayudando. Y mucho tiene que ver la familia en general, la familia, el entorno social con el cual se ha ido desarrollando y desenvolviendo, y que ahora en pandemia ha cambiado totalmente ese entorno social, se ha virtualizado, el contacto físico ya no es el mismo, la presencia ya no es, ya de amistades ya está prácticamente ausente, está de manera digital, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Y donde principalmente ahora en pandemia, durante mucho tiempo nos hemos preocupado más en aspectos como la economía, en que vayan al colegio, pero nos hemos preocupado acaso en cómo se sienten los adolescentes, en cómo le están pasando, en cómo de repente ha sido para ellos quitarle estos espacios de socialización por excelencia que era el colegio. ¿Qué ha pasado con estos adolescentes, por ejemplo, que durante tantos años, no solamente el año pasado, durante tantos años esperaban, por ejemplo, su fiesta de promoción, claro, su viaje de promoción, salir del colegio, ir a la universidad, y que le han quitado? Ya no está dentro de su esquema. Qué interesante. Cristian, entonces podemos decir de que esa mayor, digamos, susceptibilidad que mostraban los adolescentes, que lo sabíamos desde siempre, como tú dijiste, historia, que traen de bagaje desde su primera infancia, y solamente lo que están haciendo es expresar con este tipo de trastornos ese bagaje, esa historia que trajeron. Vamos a hacer una pausa, Cristian, para seguir nuestra conversación, y ahora vamos a entrar ya de frente toda esa historia, cómo se ha manifestado en la pandemia y qué ha ocasionado. Regresamos, por favor, no se vayan. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el psicólogo especialista en
niños y adolescentes, Cristian Martínez Mongia, sobre la salud mental de nuestros adolescentes y niños durante la pandemia. Ya nos ha dicho que ya desde hace tiempo se sabía que los niños y los adolescentes eran un poco más susceptibles a presentar ciertos problemas en su salud mental, mayor depresión, mayor niveles de ansiedad, podían presentar abuso de sustancias, abusos al internet, etcétera. Ya nos dijo que eso es la historia que traen, el bagaje que traen desde su casa. Simplemente ahora lo expresan y ahí se da a conocer. Cristian, dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado en esta pandemia? ¿Qué elementos durante esta pandemia han sido ya diferentes y que han podido agravar lo que ya traían nuestros niños y adolescentes desde antes? Ujú. Bueno, el tema de la pandemia, para empezar, es una pandemia que se considera muy emocional, ¿no? ¿Por qué digo muy emocional? Porque nosotros nos podemos estructurar de bastantes cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, yo pienso que para el día de mañana, no sé, me voy a alentar temprano, voy a ir a salir a comprar, voy a tener clases, etcétera, ¿no? Pero de repente me despierto con ganas de hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ya llevamos no sé cuántos días, de repente la cuenta. Año y medio, sí, desde enero del año pasado. Claro. Año y medio, exacto. Un año y medio, entre comillas, metidos en nuestras casas, ¿no? Por más Perdón, que Cristian, para ser más exacto, año y medio de pandemia y desde marzo que ya empezó el sistema, entonces serían Claro. 18 menos 3, 15 meses. Claro, desde el 11 de marzo que se decreta el estado de emergencia, ¿no? Es que justamente estamos prácticamente metidos en casa, obligados a estar metidos en casa, y allí es como que ya empieza a pasar factura toda esta situación, no solamente para los adultos, sino también para los adolescentes. Hay que tener en cuenta que, nuevamente, como lo mencioné, el mundo adolescente principalmente giraba sobre la base de ¿qué? De estar en la escuela, salir, ¿no? Una organización de hechos que permitían una disciplina. ¿Cuáles era la organización? Me acuesto a determinada hora porque tenía clases a las 8 de la mañana, lo cual implicaba de repente que tenía que levantarme a las 6 de la tarde, tenía horarios, tenía un recreo, interactuaba con amigos, llegaba a casa, hacía tareas, los fines de semana quizás salía a reuniones o me iba al parque o estaba en un mundo virtual jugando con la computadora pero conectado con amigos. Todo eso ya no hay. Y por ejemplo, en cuestión de hábitos, también comienza a cambiar, ¿no? Muchos adolescentes señalan de que, por ejemplo, lo único que hacen es despertarse, conectan los quienes tienen computadora, su computadora, ¿no? Con pijama inclusive están en clase, se ponen un gorro para no peinarse, no sé, es que tienen que abrir cámaras y están allí. No hay este sistema de organizarme, de tomar desayuno, de cambiarme, de asearme, y estoy toda la mañana ahí, ¿no? Y eso entonces agrava los problemas que ya traían. Obviamente, agravan estos problemas, agravan el tema porque no le prestamos atención, porque lamentablemente el sistema en el cual estamos inmersos a nivel social implica que a un adolescente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como por ejemplo pasa en las consultas que realizo, ¿no? Le pregunto a un adolescente, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Me va a decir, bueno, me fue bien en el colegio, tuve tal examen, tuve tal clase, hicimos tal trabajo. Es como un reporte de lo que han hecho en el colegio. Y aquí y cómo ellos se sienten emocionalmente. Para muchos padres, mi hijo está bien porque entra a clase. Mi hijo está bien porque se ha sacado 19, 20, A o B. O sea, no evaluamos cuantitativamente, ¿no? Cómo van rindiendo, pero no nos conectamos, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de no salir a reuniones, de no ir al parque? Cada vez que salgas, pues tienes que estar, que haya lugares donde no puedes ingresar porque eres menor de edad, porque eres adolescente, etcétera de cosas, ¿no? O sea que la verdad lo que nos dices es que como padres o como cuidadores no llegamos al fondo del asunto, no llegamos a la emoción del adolescente, del niño, sino nos contentamos con la superficie. ¿Te fuiste bien? ¿Fuiste a clase? ¿Te dijeron? ¿Hubo un problema en el carro? No. ¿Comiste bien? ¿Tomaste tu lonche? O sea, esas cosas. Y si todo eso sí, el papá y la mamá da la vuelta y dice, ay, qué bien le fue a mi hijo. Pero nadie le dice, hijito, te noto un poco raro. ¿Cómo estás?
¿Cómo has pasado el día? Cuéntame de ti. Ahora, ¿qué pasa si el niño o el adolescente, que son conocidos por esto, Cristian, no quiere hablar? Bueno, yo siempre ahí les digo, ¿no? Si es que tu hijo o tu hijo no quiere hablar, o si alguien me dice, bueno, yo le estoy preguntando a mi hijo cómo se siente, muchas veces cuando hablamos con adolescentes es que, claro, lo que pasa es que mi papá recién ahora me está preguntando, Claro. se sienta delante mío y me dice, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Dime, ¿qué te ha pasado? Yo sé que algo te ha pasado, pero es un papá que antes, desde niño, nunca me preguntaba. Qué importancia se le De está que yendo no el sabemos cómo internet. llegar a los adolescentes. Exactamente. Se le está yendo el internet a Cristian. Pero qué importante. Sí, vamos a volver a llamarlo. Pero qué importante, señora. Mire lo que nos ha dicho Cristian Martínez. Esas preguntas que le hacemos a nuestros hijos, si son superficiales, van a merecer una respuesta también superficial. Pero esa respuesta ya más profunda de las emociones, tenemos que hacerla desde niños, desde chiquitos. Desde pequeñitos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy día, papito? ¿Cómo te ha ido hoy, mamita? Pero cuéntame profundamente, porque si ya la queremos hacer a los 15 años, dice, ¿y este por qué me pregunta? Cristian, estaba comentando lo que nos acabas de decir. Si a los 12, 13, 14 años tú les preguntas, dice, ¿y este por qué me pregunta? Exacto. Nunca me preguntó antes. Exacto, ¿no? Entonces, hay algo súper importante que cuando hemos trabajado con adolescentes, les preguntábamos, ¿no? ¿Qué tanto tu papá o tu mamá se acercaba a ti, te preguntaba por cosas, ¿no? O había esa relación de cercanía, ¿no? O de expresar afecto. Muchos lo que decían, bueno, mi papá, el papá, no, que me haya abrazado y me haya dicho te amo, no lo recuerdo. Entonces estamos dando, Elmer, al desinvolucramiento a nivel afectivo, a nivel emocional, al no conocer qué le gusta a mi hijo y sobre todo del querer imponer aquellas cosas que yo como papá o mamá quisiera. Esta famosa frase que decimos los papás, cuando yo tenga a mi hijo o yo a mis hijos le voy a dar todo aquello que yo no tuve. ¿No? Todos hemos querido decir eso, pero la pregunta es, ¿y tu hijo querrá todo aquello que tú no tuviste? Porque finalmente viene a ser un tratar de tú como ser humano, como papá, reivindicarte hacia, entre comillas, tu niño interior. Pero no te Correcto, conectas Cristian. emocionalmente. Sí, nos quedan un par de minutitos en este segmento, en el segmento para finalizar. Cristian, entonces, conocido eso, ¿cómo podemos acercarnos a nuestros hijos? ¿Cómo está la solución? ¿Cómo podemos ayudarlos a transitar esta pandemia? Perfecto. La solución va los espacios, todos los espacios de interacción a nivel social que nos ha dado la pandemia, utilizarlos. Por ejemplo, ahora que estamos casi siempre en casa, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, conversar, hablar, pero no decirle al hijo, ¿tú qué tal, cómo estás? No, porque eso será muy invasivo. Empezar yo como papá, yo como mamá, empezar diciendo, el día de hoy he tenido un día complicado, o he tenido un día interesante, y mira lo que ha sucedido. Entonces yo comienzo a contar mi experiencia del día. Eso va a abrir una puerta para que mi hijo comience, por ejemplo, a él también contar, de sentirse libre de contar lo que le ha sucedido y no se sienta en un interrogatorio, por ejemplo. Otro aspecto, comenzar a poner hábitos de hay que levantarse a cierta hora, hay que bañarse, hay que cambiarse de ropa, no hay que... Reglas, actividades dentro de la casa que comiencen a comprometerse, ¿no? Hagan su cama, de repente ayuden en la mesa, cocinen, etcétera, responsabilidades que ayuda también a ellos comenzar a canalizar aspectos internos. Y por otro lado, con los hijos, cuando ya son un poco más grandes, proponer actividades desde el lado, hijo, ¿qué quieres hacer tú? Propone tú qué es lo que quieres hacer. Papá, quiere ir a una reunión con sus amigos. Bueno, explicarle por qué no se puede una reunión, pero explicarle otras alternativas que tiene. Mira, puedes reunirte virtualmente hasta determinada hora, ¿no? Y a veces dicen los papás, los chicos, no, pero mis amigos, ¿por qué sí salen y yo no? Explicándoles el por qué está el riesgo, por ejemplo, de salir, por qué es importante que ellos como adolescentes de repente se cuiden, como ellos de repente, porque dicen, a mí no me pasa nada, porque eso pasa en los adolescentes, dicen que no les pasa nada. Supermanes. Salir pueden traer, por ejemplo, el virus, por poner un ejemplo, ¿no?
Qué interesante. Pues, Cristian, qué interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta visión general que nos has dado. Y me quedo con eso que has dicho de el acercarse. Y para los oyentes que tienen niños pequeñitos, que ya empiecen a acercarse emocionalmente a sus hijos desde ahora, para que sea ya una costumbre cuando estén grandes, esa comunicación más fluida de sus emociones. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. No lo escuchamos, parece que se le fue el internet. Muchas gracias. Ahí estás, ahí. Gracias, Cristian, muy agradecido. Gracias. Cristian Martínez, él es psicólogo, especialista en niños y adolescentes. Entonces, señor, señora, la comunicación, pero desde chiquitos. La amistad es buena con los hijos, pero también saber que uno es papá y es mamá. Regresamos con el consultorio vital. ¿Te parece? Todo el programa, todo lo que viene, ya es vuestro. Regresamos.